Mi hermana levantó su copa y dijo: salud por los Hernández, excepto por Elena, la fracasada de la familia que solo tiene dinero. Mis padres se rieron. Entonces yo levanté mi copa y dije: por la fracasada que dejará de pagar tu boda. Hoy, la casa se siente en paz. La luz del sol de la tarde entra por la ventana, pintando un cuadro de paz que nunca pensé posible. Respiro profundamente, y el aire no me quema el pecho. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, cuando el aire en mi propia casa, el nido que se suponía era mío, me sofocaba. Todo comenzó, o tal vez culminó, esa noche. Soy Elena. Tengo 35 años y, según la mayor parte del mundo exterior, soy una mujer exitosa. Tengo mi propia empresa de organización de eventos, una de esas que planifica bodas y quinceañeras que aparecen en revistas. Gano buen dinero. Tengo un buen departamento en una buena zona de la Ciudad de México. Pero para mi familia, la familia Hernández, yo era simplemente la fracasada. ¿Por qué? Porque a sus ojos, a los 35 años, sigo soltera, sin hijos y completamente dedicada al trabajo, en lugar de haber encontrado una buena pareja y formado una familia real. Lo que convenientemente olvidaban, o pretendían olvidar, era que esta fracasada había sido el pilar financiero de la familia durante años. Pagué la educación universitaria de Lucía, mi hermana menor, porque tenía potencial. Le di el enganche para su primer auto porque necesitaba independencia. Cubrí las costosas cuentas médicas de papá cuando no teníamos un seguro decente. Recuerdo esa terrible noche en la sala de emergencias, cuando su dolor en el pecho nos tenía a todos aterrorizados. El administrador del hospital se acercó a mí primero, no a mi madre, con formularios y preguntas de pago. Incluso en ese momento de miedo, yo era a quien identificaban como el sostén financiero. Les ayudé a pagar deudas que nunca entendí realmente cómo habían contraído. Tarjetas de crédito que misteriosamente llegaban al límite. Préstamos de los que solo me enteré cuando necesitaron rescate. Nunca cuestioné las razones detrás de estas emergencias financieras. Eran familia, y la familia ayuda a la familia. Ese era mi mantra. Creía en la familia con un fervor que ahora me avergüenza. Creía que el amor significaba sacrificio, que darte unía, que algún día verían mi valor más allá de mi chequera. Pensé que si daba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, finalmente me reconocerían. Qué ingenua fui. Qué desesperadamente me aferré a la fantasía de ser valorada, cuando todo lo que veían era un cajero automático conveniente sin límites de retiro. La cena de compromiso de Lucía y Miguel fue el escenario perfecto para el acto final de esa obra familiar. La casa de mis padres estaba deslumbrante. Mamá había pasado semanas preparándose, llamándome casi a diario para contribuciones financieras. Elena, necesitamos ordenar las sillas especiales, decía. Oh, Elena, la familia de Miguel espera champán premium, no el regular. Cada llamada terminaba con una notificación de transferencia bancaria en mi teléfono. Mamá se había esforzado mucho, obsesionada con hacer que todo se viera perfecto para la familia de Miguel, que son de buena sociedad. El tipo de familia con la que mis padres siempre habían aspirado a conectarse. Adinerada, tradicional, con dinero viejo y nombres más viejos. Había flores por todas partes, lirios y orquídeas importados que yo había pagado, arreglados por el florista caro que mamá insistía era el único aceptable. Las velas parpadeaban en portavelas de cristal que habían sido comprados específicamente para esta ocasión, con mi tarjeta de crédito. Y ese aroma inconfundible de la paella especial de mamá flotaba en el aire. Una receta que había aprendido en la clase de cocina que le regalé la Navidad pasada, que solo hacía para ocasiones grandiosas. Los ingredientes, por supuesto, habían sido entregados ese día, cargados a mi cuenta. El sonido de risas y conversaciones llenaba el comedor, creando una burbuja de aparente felicidad, una fachada perfecta que me había costado casi 3 meses de ganancia de mi empresa. Todos estaban ahí. Papá, con su traje nuevo que yo pagué, cortando el jamón serrano como el patriarca orgulloso que se sentía ser, dando palmadas en la espalda y chistes viejos. Mamá, elegante, sirviendo vino con una sonrisa tensa, dejando caer indirectas sobre lo difícil que era organizar todo. Tíos, primos, admirando el anillo de Lucía, felicitándola efusivamente. ¿Y Lucía? Lucía estaba radiante, como siempre. Mi hermana, la princesa de la familia. Con su sonrisa perfecta, su cabello impecable, su novio Miguel a su lado, mirándola como si fuera el sol. Hablaban de la boda, los planes, la luna de miel, planes que sabía saldrían en gran parte de mi cuenta. Habían decidido hacer todo a lo grande. El mejor lugar, el catering más caro, la banda de música de moda. Y yo, la fracasada, pagaría la cuenta. Estaba sentada en una esquina de la mesa larga, tratando de sonreír, asintiendo, respondiendo preguntas superficiales. Sentí esa punzada habitual en el estómago, esa sensación de estar físicamente presente pero emocionalmente ausente, como una invitada pagada en la historia de mi propia familia. Cada cumplido a Lucía, cada mención de la boda, era un recordatorio de mi papel secundario, el de la hermana rica que patrocina pero no participa en la vida real. La tensión subyacente, invisible para Miguel y su familia, pero palpable para cualquiera que conociera a la familia Hernández, vibraba en el aire. Era como si todos camináramos sobre cáscaras de huevo sonriendo, sabiendo que en cualquier momento algo podría romperse. Y esa noche, se rompió. Llegó el momento del brindis formal. Papá se aclaró la garganta y levantó su copa, diciendo las palabras esperadas sobre la felicidad y el futuro. Luego, fue el turno de Lucía. Se puso de pie, en su vestido de seda que yo también había pagado, y levantó su copa con esa sonrisa que podría encantar al diablo. El comedor se quedó en silencio, expectante. Y entonces, dijo las palabras que se grabaron en mi alma como ácido. Salud por la familia Hernández, por nuestra familia, por los éxitos, por el futuro, por el amor, salud por todos. Hizo una pausa, su mirada encontrando la mía a través de la mesa, y su sonrisa se ensanchó cruelmente. Excepto por Elena, por supuesto, la fracasada de la familia que solo tiene dinero. Un silencio momentáneo, tenso, flotó en el aire. Y entonces, la risa de mis padres, una risa aguda, burlona que sonó como cristal rompiéndose dentro de mí. Mamá soltó una carcajada y asintió. Papá se rió entre dientes y le dio una palmada en el brazo a Lucía. Algunos tíos rieron nerviosamente, sin entender completamente la crueldad, pero siguiendo la corriente familiar. Sentí que me ahogaba. Mi pecho se apretó como si me hubieran envuelto alambre de púas alrededor de los pulmones. Las palabras de Lucía no eran una broma, eran una bofetada pública, validada por mis propios padres. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. No era solo dolor, era una furia helada, una claridad brutal. Vi toda mi historia con ellos desplegarse ante mis ojos. Los sacrificios ignorados, el desprecio disfrazado, la explotación constante. Que solo tiene dinero.
Esa era mi definición para ellos. No mi esfuerzo, no mi éxito profesional, no mi apoyo incondicional, solo el dinero que les daba. Bajé mi copa. La levanté de nuevo lentamente. Mis manos temblaron ligeramente, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente firme, clara. Silenció todas las risas. Y yo, dije, mi voz resonando en el silencio ahora total del comedor. Miré directamente a Lucía, luego a mis padres, cuyas sonrisas se habían congelado en sus rostros. Brindo por la fracasada. Hice una pausa. La tensión era palpable. Podía oler el miedo incipiente mezclarse con el aroma de paella y las flores. Terminé mi brindis con una calma aterradora. Por la fracasada que dejará de pagar tu boda. La reacción fue instantánea. Ya no había risas. Había un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de alguien tosiendo incómodamente. Los rostros de mis padres y Lucía palidecieron. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con ira. Miguel se veía completamente perdido. Nadie dijo nada. El ambiente se volvió denso, opresivo. La burbuja de felicidad perfecta de la familia Hernández había explotado en 1000 pedazos. Puse la copa en la mesa cuidadosamente. Me puse de pie. Todos me estaban mirando. Podía sentir el peso de 100 ojos sobre mí. La casa donde crecí de repente se sintió ajena. Cada foto familiar en la pared parecía una acusación. Discúlpenme, dije. Mi voz aún baja pero firme. Parece que he perdido el apetito. Salí del comedor, de la casa, sin mirar atrás. El aire frío de la noche fue un alivio en mi rostro ardiente. Me subí a mi auto y manejé sin rumbo por un rato. Las palabras de Lucía y la risa de mis padres repitiéndose en mi cabeza como un eco cruel e interminable. Mi pecho aún estaba apretado. Pero debajo del dolor, la rabia crecía, fuerte y clara. Ya no era solo dolor. Era determinación. Llegué a mi departamento y colapsé en el sofá. Las fotos enmarcadas en mi pared, imágenes de reuniones familiares, cumpleaños, fiestas, parecían burlarse de mí ahora. En una de ellas, Lucía y yo estábamos brazo con brazo en su graduación universitaria, ambas sonriendo. Había estado tan orgullosa ese día, sintiendo que había ayudado a lograr algo importante. Ahora la foto se sentía como evidencia de mi propia devoción ciega a una mitología familiar que había creado en mi cabeza. Las lágrimas vinieron entonces, calientes y amargas, corriendo por mi rostro y empapando el cuello de mi blusa cara, otra prenda que había comprado para impresionar a mi familia en la cena, para de alguna manera probar que no era la fracasada que pensaban que era. Lloré por la niña que siempre quiso la aprobación de sus padres, por la pequeña Elena que traía a casa calificaciones perfectas solo para que las vieran casualmente, mientras los logros mediocres de Lucía se celebraban espléndidamente. Lloré por la hermana que creía en el vínculo de sangre, que defendía a Lucía contra los matones de la infancia y después pagaba sus deudas sin cuestionar. Lloré por la mujer que se permitió ser usada, que había medido su valor por cuánto podía dar, cuánto podía soportar. Lloré por la humillación, por la injusticia, por años de sacrificios invisibles. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento me dejó vacía. Pero en ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer. Una resolución fría y dura como el diamante. Ya no iba a ser la fracasada. Ya no iba a ser la cartera. Ya no iba a permitir que me pisotearan. Mi fracaso a sus ojos era mi libertad para mí. Y mi dinero, que tanto despreciaban cuando venía de mí pero querían tanto cuando iba hacia ellos, se convertiría en mi herramienta. El teléfono comenzó a sonar. Mensajes, llamadas. Ignoré la primera ronda. Mi teléfono vibró incesantemente durante toda la noche, iluminando la oscuridad de mi recámara cada pocos minutos. Para la mañana, tenía 37 llamadas perdidas de mi madre, 23 de Lucía y una docena de mi padre. El grupo de WhatsApp familiar, usualmente inactivo excepto cuando alguien necesitaba dinero, había explotado con mensajes, la mayoría dirigidos a mí, cuestionando mi cordura, mi lealtad, mi decencia básica. Sabía lo que venía. Intentos de minimizarlo, de culparme, de manipularme para que retractara mi declaración y abriera mi cartera una vez más. Revisé las notificaciones sin abrirlas, viendo lo suficiente de cada vista previa para entender sus tácticas. Elena, ¿cómo pudiste decir eso? Todos están conmocionados. Los padres de Miguel ahora piensan que somos disfuncionales, decía uno de mamá. ¡Qué vergüenza nos hiciste pasar! Otro mensaje de mamá. Enviado a las 3:14 am, probablemente después de haber tomado demasiado del vino caro que yo había proporcionado para la cena. Era una broma, Elena, siempre tan dramática. Venía de Lucía, acompañado de emojis de ojos en blanco, como para subrayar lo irrazonable que estaba haciendo. Necesitamos hablar. Tu actitud es inaceptable. De papá. Su mensaje desprovisto de cualquier reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, era su actitud la que finalmente se había vuelto inaceptable para mí. Borré los mensajes sin responder. No les debía nada. Ni una explicación, ni una disculpa. Lo primero que hice al día siguiente fue llamar a Sofía. Sofía es mi mejor amiga de la universidad. Siempre me decía: Elena, no les debes nada. Estás construyendo tu vida mientras ellos viven de la tuya. Sofía, con su voz calmada pero firme, escuchó mi historia. No mostró sorpresa. Lo hicieron, ¿verdad? Sabía que cruzarían la línea tarde o temprano. Su validación fue como una bomba. Me hizo sentir que no estaba loca, que no había reaccionado exageradamente. Me dio el primer consejo práctico. Documenta todo, Elena. Cada transferencia, cada mensaje, cada email donde te piden dinero. Necesitas tener todo por escrito. Pasé los siguientes días inmersa en estados de cuenta, emails viejos, conversaciones de WhatsApp. Mi mesa del comedor desapareció bajo montones de papeles impresos. Secciones resaltadas brillando neón contra el fondo blanco. Cada documento representaba un momento cuando había elegido la obligación familiar sobre la autopreservación. Era un viaje doloroso a través del pasado. Un recuento de cada vez que dije sí cuando debería haber dicho no. Cada vez que transferí dinero sin cuestionar el propósito. Cada vez que acepté explicaciones vagas porque desafiarlas se sentía desleal. Cada transferencia era una puñalada. 20.000 pesos para la colegiatura de Lucía en esa universidad privada en la que insistió asistir, aunque tenía becas para universidades públicas perfectamente buenas. 45.000 para el enganche de su auto europeo, cuando un modelo nacional le habría servido perfectamente. 80.000 para las cuentas dentales de papá porque insistió en ese dentista de celebridades que trataba a estrellas de telenovelas. 150.000 para el viaje familiar a Cancún, donde tenía una habitación para mí sola, pero de alguna manera terminé pagando por las acomodaciones, comidas y excursiones de todos. Mirar los números desnudos en los estados de cuenta, sin la manipulación emocional que típicamente acompañaba las solicitudes, fue iluminador y devastador.
Ver las cifras juntas fue abrumador, columna tras columna de transferencias salientes, cada una descrita con una etiqueta bancaria rápida y clínica que despojaba la culpa y obligación que las había provocado. Transferencia a L. Hernández. Pago, servicios hospitalarios. Depósito, agencia de viajes. Los totales al final de cada página se volvían cada vez más alarmantes mientras trabajaba hacia atrás a través de años de registros financieros. Era una cantidad enorme de dinero, una parte significativa de lo que había ganado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Y fue durante esta excavación al pasado que encontré algo que congeló mi sangre. Estaba buscando emails viejos de mis padres sobre gastos universitarios y me topé con una cadena de emails de hace unos 10 años entre mamá, papá y un abogado. Estaban hablando sobre la distribución de los bienes de la abuela Carmen. Mi abuela materna había fallecido cuando yo era joven, y siempre me dijeron que no había dejado casi nada. Pero en estos emails había mención de una pequeña propiedad en un pueblo en Jalisco y una suma de dinero que la abuela Carmen específicamente quería dejarme, para mi futuro y mi educación. El total no era una fortuna, pero era una cantidad considerable en ese tiempo, más que suficiente para mi colegiatura universitaria. Los emails detallaban cómo papá y mamá podían vender rápidamente la propiedad y redirigir el dinero y el efectivo para cubrir algunas deudas urgentes de ellos, justificando que yo aún era joven y no necesitaba esa carga. Se aseguraron de que nunca me enterara. Habían robado mi propia herencia. El descubrimiento fue devastador. No era solo que me habían explotado financieramente durante años, extrayendo dinero con una combinación de culpa, obligación y gratitud manipulativa. Era que me habían mentido y robado algo que era legítimamente mío durante una década. Algo que mi abuela había específicamente destinado para mí, no para sus cuentas de tarjetas de crédito o las nuevas aventuras comerciales de papá que inevitablemente fracasaban. Recordé cómo habían hablado sobre la abuela Carmen después de su muerte. Siempre fue frugal. Tu abuela, decía mamá con un ligero rizo del labio, vivió simplemente, murió simplemente. No dejó nada más que recuerdos. Y yo le había creído. Había atesorado esos recuerdos, de la pequeña cocina de la abuela llena del aroma de pan fresco, de sus manos pacientes enseñándome a bordar, de su dignidad silenciosa que de alguna manera nunca encajaba del todo con el resto de la bulliciosa familia Hernández. Ahora entendía por qué. Ella había sido diferente. Había visto a través de ellos, tal vez. Y en su acto final, había tratado de darme una base, un comienzo que no estuviera atado a su control. La rabia inicial se transformó en una determinación helada. Imprimí estos emails creando un archivo separado etiquetado herencia. Agregué notas, fechas, cálculos de lo que esa suma, debidamente invertida, podría haber crecido durante la década pasada. Esto ya no era solo una cuestión de una boda. Ya no se trataba del cruel brindis de Lucía o la risa de mis padres. Era un patrón de engaño y manipulación de toda una vida. Las llamadas y mensajes de mis padres se volvieron más insistentes, luego más agresivos. Exigían saber si hablaba en serio sobre la boda. Lucía me enviaba mensajes de voz llorando, diciendo que estaba arruinando su sueño. Papá me amenazó con acción legal si no cumplía nuestros acuerdos. Mamá se estaba enfermando por mi culpa. Fue entonces que decidí que necesitaba ayuda profesional. Siguiendo el consejo de Sofía y la referencia de una colega, contacté a una abogada especializada en derecho familiar y civil, la licenciada Robles. Le conté mi historia, le mostré la documentación que había reunido y, con el corazón apretado, le mostré los emails sobre la herencia de mi abuela. La licenciada Robles, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante pero amable, escuchó atentamente. Me confirmó lo que temía. Tenía un caso, no solo para protegerme de sus amenazas sobre la boda, sino para reclamar mi parte de la herencia robada y tal vez incluso compensación por años de enriquecimiento injusto, si podíamos probar que mi apoyo era involuntario, sino producto de manipulación. Elena, me dijo, has sido víctima de abuso financiero y emocional durante años. Lo que hiciste cuando levantaste tu copa fue un acto de defensa legítima. Sus palabras me dieron una fuerza inmensa. Ya no estaba sola. Tenía una estratega a mi lado. Siguiendo el consejo de la licenciada Robles, envié una carta formal a mis padres y Lucía. Pasé horas redactándola con la abogada, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Decidimos usar papel pergamino pesado con el membrete de mi empresa, un recordatorio de mi éxito profesional que ellos tan fácilmente desestimaban. La carta llegó por correo certificado, requiriendo una firma para la entrega. Después me enteré por una prima comprensiva que la mano de mi madre tembló al firmarla, tal vez ya sintiendo que esta no era una comunicación típica de su hija confiable. Una carta fría y directa, no emocional, no suplicante, factual y resuelta, con la voz firme de alguien que ha despertado de un largo hechizo de manipulación. Notificaba que retiraba mi apoyo financiero para la boda. Detallaba la historia de mis contribuciones pasadas con cifras exactas y fechas, y mencionaba, de pasada, que estaba consciente de la situación con la herencia de mi abuela y que buscaría consejo legal para recuperarla. La licenciada Robles había sugerido este enfoque. No liderar con el tema de la herencia, sino incluirlo como una advertencia, un disparo de advertencia. La carta no era una amenaza, era una declaración de independencia y hechos. Enviar esa carta desató el verdadero terremoto. La reacción de la familia Hernández no fue de negociación o entendimiento, fue furia desatada, una tormenta de rabia que confirmó todo lo que la licenciada Robles me había advertido. Cuando las personas están acostumbradas a controlarte, me había dicho durante una de nuestras reuniones, sus ojos serios detrás de gafas elegantes, reaccionan con ira desproporcionada cuando ese control es amenazado. Prepárate. A pesar de su advertencia, la intensidad de su respuesta me sorprendió. Dentro de horas de recibir la carta, comenzaron los ataques. Amenazas por teléfono, mi padre llamando a la línea de mi oficina repetidamente hasta que mi asistente, alarmada, preguntó si debería bloquear el número. No sabes lo que estás haciendo, gruñó durante la única llamada que contesté, su voz arrastrando ligeramente, sugiriendo que había estado bebiendo. Te vas a arrepentir de esto, Elena. La familia es todo. Sin nosotros, no eres nada. Mensajes de texto llenos de insultos inundaron mi teléfono. Mi madre, usualmente tan cuidadosa sobre las apariencias, envió párrafo tras párrafo de vitriolo, cuestionando todo desde mi estabilidad mental hasta mi carácter moral. No es de extrañar que estés sola, decía un mensaje. ¿Quién podría amar a alguien tan fría y desagradecida? Lucía alternaba entre súplicas lacrimosas y ataques viciosos, a veces dentro del mismo mensaje. ¿Cómo puedes hacerme esto? Seguido inmediatamente por, siempre has estado celosa de mí, de lo que tengo que tú no pudiste conseguir. Elena se ha vuelto loca. El dinero se le subió a la cabeza. Quiere arruinar a su propia familia. Era doloroso. Cada mentira, cada puñalada por la espalda, se sentía como sal en la herida.
Algunos parientes que apreciaba comenzaron a distanciarse. Amigos mutuos me miraban extrañamente. Sentí que mi reputación, tan arduamente ganada, estaba siendo atacada por aquellos que deberían protegerme. Y entonces vino el segundo golpe, el que casi me derribó. Recibí un mensaje de Laura. Laura es mi prima hermana, casi de mi edad. Siempre fuimos un poco cercanas, confidentes en las reuniones familiares, quejándonos juntas de las locuras del tío y la presión familiar. Pensé que me entendería, que estaría de mi lado. Le había contado a grandes rasgos lo que estaba pasando. Me envió un mensaje, supuestamente de apoyo, pidiendo detalles. Ingenuamente, le conté más. Le envié capturas de pantalla de algunos mensajes de mis padres, desahogándome sobre mi dolor. Un par de días después, recibí una llamada furiosa del tío Carlos, el papá de Laura. Me gritó, repitiendo las mentiras que mis padres habían estado diciendo, agregando insultos. Mencionó cosas que solo le había dicho a Laura. Mi corazón se hundió. Laura me había traicionado. Había reenviado mis mensajes, mis confesiones vulnerables, a sus padres para que pudieran pasárselos a los míos, o usarlos en mi contra. Era la segunda puñalada, pero esta vez venía de alguien que se había acercado fingiendo ser una aliada. Ese fue mi punto más bajo. Entre las amenazas, la difamación, la traición de Laura y el peso de años de dolor, sentí que me ahogaba otra vez. ¿Valía la pena todo esto? ¿Confrontar a mi propia sangre? Me encerré en mi departamento, sin querer ver a nadie. Las voces de mi familia, viejas y nuevas, resonaban en mi cabeza. Fracasada, egoísta, loca. Pero en medio de la oscuridad, recordé la voz de la licenciada Robles. Recordé la indignación por la herencia robada. Recordé la risa de mis padres en la cena. Recordé por qué había comenzado todo esto. No por venganza, sino para recuperar mi dignidad, mi autorrespeto, mi vida. No iba a dejar que me derrotaran. Me levanté. Me sequé las lágrimas. Contacté a la licenciada Robles. Le conté sobre Laura. No se sorprendió. En estos casos, la lealtad familiar puede ser ciega y cruel. Me aconsejó sobre el siguiente paso. Era hora de una confrontación directa, con evidencia y, si era posible, con testigos que no pudieran ser tan fácilmente manipulados. La oportunidad llegó inesperadamente. Mi tía, abuela Carmen, una mujer mayor y respetada en la familia, organizó una comida. No me habían invitado formalmente, pero mi tía abuela me llamó aparte y dijo, Elena, sé que hay problemas, ven a comer. Necesito entender qué está pasando. Y tus padres estarán ahí también. Era una trampa potencial, pero también una oportunidad. Decidí ir, no sola. Le pedí a Sofía que me acompañara, no como participante, sino como mi acompañante para la comida, alguien que simplemente estaría ahí y observaría. También, por consejo de la licenciada Robles, llevé una pequeña carpeta con la evidencia más convincente. Las transferencias bancarias clave, copias de los emails sobre la herencia y un par de los mensajes más ofensivos de mis padres y Lucía. La comida en casa de mi tía abuela fue tensa desde el principio. Mis padres y Lucía estaban ahí, sonriendo rígidamente. Me miraban con resentimiento. El ambiente era opresivo, cargado de silencios incómodos y conversaciones forzadas sobre temas triviales. Mi tía abuela, perspicaz, trataba de suavizar las cosas, pero la hostilidad era palpable. Después de comer, mi tía abuela, con su autoridad silenciosa, dijo, bueno, ahora que hemos comido, creo que es hora de que aclaremos las cosas. ¿No les parece? Lucía, aquí no venimos a pelear, sino a entender. Mis padres tomaron la palabra primero. Repitieron su versión de los eventos. Yo era desagradecida, egoísta, desequilibrada. Quería arruinar la boda de Lucía por pura malicia. Lucía agregó comentarios lastimeros sobre lo mucho que duele que mi propia hermana me esté haciendo esto. Era un ataque coordinado, lleno de mentiras y autocompasión. Sentí la bilis subir por mi garganta, pero me mantuve serena. Sofía, sentada a mi lado, discretamente apretó mi mano. Cuando terminaron, mi tía abuela me miró. Elena, ¿qué tienes que decir a esto? Respiré profundamente. Miré a mis padres, a Lucía. La rabia helada me dio fuerza. He traído algunas cosas, dije sacando la carpeta. No para pelear, como dice la tía Carmen, sino para mostrar la verdad. La verdad de por qué llegué al punto de no querer pagar ni una boda más. Comencé, con una voz clara y firme. Aunque mi corazón latía fuerte contra mis costillas y mi boca se había secado completamente, hablé de años de apoyo financiero. Cada palabra se sentía como si la estuvieran sacando de algún lugar profundo dentro de mí. De ese lugar donde había enterrado todo el resentimiento, todo el dolor, toda la furia silenciosa de ser usada mientras era menospreciada. Mi voz, sorprendentemente, no vaciló mientras exponía los hechos de mi explotación. Dicen que solo tengo dinero, dije, mirando a Lucía, cuyo maquillaje perfecto no podía ocultar del todo las ojeras bajo sus ojos, evidencia de la tensión que las últimas semanas le habían causado. Su anillo de compromiso brillaba en su dedo. Un diamante de 3 quilates que sospechaba ya estaba calculando cómo conservar incluso si la boda se cancelaba. Pero ese dinero es el resultado de mi esfuerzo. Mis madrugadas y trasnochadas construyendo un negocio de la nada. Sin conexiones, sin herencia, solo trabajo, un esfuerzo que usé para pagar tu universidad. Saqué copias de las transferencias y las puse en la mesa baja. Los papeles haciendo un sonido suave pero definitivo al aterrizar en la madera pulida. Años de transacciones, casi $500,000 en total solo para su educación. Para ayudarte con tu auto, saqué más recibos. Para cubrir los gastos inesperados de papá, más documentos. La familia de Miguel, que estaba presente, comenzó a verse incómoda. Algunos parientes Hernández miraban con incredulidad. Entonces fui por el golpe más fuerte. Y sobre decir que estoy arruinando a mi familia. Dije, mi voz quebrándose ligeramente por el dolor, pero firme. Ustedes, mamá y papá, me robaron. Robaron mi herencia. Saqué las copias de los emails de hace 10 años sobre la herencia de la abuela Carmen. Se los entregué primero a mi tía abuela. Luego ofrecí copias a otros parientes presentes. La abuela Carmen, mi voz se fortaleció, mirando a mi tía abuela, quería que ese dinero fuera para mi educación, para mi futuro. Ustedes se lo llevaron. Me mintieron durante 10 años. Los rostros de mis padres fueron un estudio de terror y furia. Mamá balbuceaba negativas, papá trataba de arrebatar los papeles de la mesa. Lucía tenía la boca abierta. Y entonces, ocurrió el momento decisivo. El que no esperaba del todo. Mi tía abuela Carmen, después de leer los emails, levantó la vista con ojos llenos de tristeza y decepción, y miró a sus sobrinos. Es cierto, dijo, su voz clara y serena, pero con un peso de autoridad que nadie podía ignorar. Sabía que Carmen quería dejarle algo a Elena. Pregunté hace años y me dijeron que se había complicado, y que no había sido posible. No sabía que habían hecho esto.
Su testimonio, de una persona imparcial y respetada, fue la validación final. La escena se volvió caótica. Mis padres le gritaron a mi tía abuela y a mí, negando todo a pesar de la evidencia. Lucía comenzó a llorar histéricamente, acusándome de arruinar todo. La máscara de familia respetable de los Hernández se hizo pedazos frente a varios testigos. No había remordimiento en sus ojos, solo rabia porque su engaño había sido expuesto. Me puse de pie otra vez. No tengo nada más que decir. La evidencia habla por sí misma. Miré a mis padres y Lucía una última vez. Espero que encuentren una manera de financiar tu boda. Lucía. ¿Y ustedes? Miré a mis padres. Prepárense para escuchar de mi abogada sobre la herencia de la abuela Carmen. Salí de la casa de mi tía abuela con Sofía a mi lado. El aire de la tarde se sintió fresco, purificador. Había temblado, había sentido miedo, pero al final me mantuve firme. Había dicho mi verdad y había mostrado la evidencia. El momento de justicia no fue en un tribunal, sino en el comedor de una tía abuela, frente a parientes. Fue suficiente. Las consecuencias para la familia Hernández fueron inmediatas y dolorosas. La boda de Lucía fue cancelada. La familia de Miguel, al enterarse del escándalo, rompió el compromiso. La noticia se extendió como pólvora en el círculo familiar. Algunos parientes se indignaron, otros simplemente se alejaron de mis padres. Su reputación recibió un golpe considerable. Ya no eran la familia perfecta y unida que pretendían ser. El dinero y estatus que tanto valoraban se vieron afectados. Tuvieron que vender la pequeña propiedad que habían robado para poder empezar a pagar deudas y evitar mayores problemas legales por la herencia. Mi camino no fue fácil después de eso. Seguir adelante después de una ruptura familiar tan profunda nunca lo es. La familia Hernández no desapareció de mi vida de la noche a la mañana, como cerrar una puerta a un mal sueño. Los lazos de sangre, de historia compartida, de recuerdos de la infancia, se estiran y tensan, pero rara vez se rompen limpiamente. Continuaron tratando de contactarme, a veces con amenazas veladas sobre lo que podrían contarle a amigos mutuos o conexiones de negocios, a veces con viajes de culpa disfrazados como preocupación por mi bienestar. La presión arterial de tu padre está por las nubes por esto, escribió mi madre en un email 3 semanas después de la confrontación. Si algo le pasa, espero que puedas vivir contigo misma. Mi padre, cuyo cuidado médico había financiado durante años, aparentemente no tenía escrúpulos en usar su salud como arma contra mí una vez más. El enfoque de Lucía cambió con el tiempo. Su rabia inicial dio paso a intentos calculados de reconciliación, que siempre, sin falta, regresaban a solicitudes financieras. Te extraño, hermana. Comenzaba un mensaje solo para terminar con, y encontré este lugar pequeño perfecto que solo costaría la mitad de lo que estábamos planeando antes. La transparencia de su manipulación era casi risible, si no fuera tan profundamente triste. Mi abogada se encargó de enviarles comunicaciones formales, estableciendo límites claros. Tuve que aprender a decir no y no sentirme culpable. Los ataques en redes sociales disminuyeron cuando algunos parientes comenzaron a defender mi versión o simplemente pidieron que pararan los chismes. El proceso de sanación fue largo. El dolor de la traición no desaparece completamente, se transforma. Tuve que llorar por la familia que idealicé, la que nunca realmente existió. Entendí que los lazos de sangre no garantizan amor, respeto o lealtad. Tuve que perdonarme por haber permitido que me trataran de esa manera durante tanto tiempo, por haber tenido esos puntos ciegos, por amor o necesidad de aprobación. Encontré mi verdadera familia en otro lugar, en Sofía, cuya amistad inquebrantable fue mi ancla, en mi tía abuela Carmen, que me mostró que la integridad existe, en colegas y amigos que me apoyaron. Construí relaciones basadas en respeto mutuo, honestidad y apoyo incondicional, cosas que nunca tuve en mi hogar original. Aprendí el valor invaluable de los límites personales. Establecer límites no es rechazar a las personas, es protegerse a uno mismo. Es un acto fundamental de autorrespeto. Recuperar parte de la herencia de mi abuela fue menos sobre el dinero y más sobre el principio, sobre la validación de que me habían robado. Fue una pequeña victoria legal que cerró un capítulo. Hoy, 3 años después de esa cena, vivo en paz. Mi departamento ha sido redecorado. Todos los rastros de la estética de la familia Hernández, removidos y reemplazados con colores y texturas que me traen alegría. Las fotos familiares, una vez prominentemente mostradas, ahora están guardadas en una caja en mi closet, no tiradas, pero ya no definiendo mi espacio. He creado un santuario que refleja la mujer en la que me he convertido, no la hija que fui entrenada para ser. Mi negocio prospera más allá de lo que podría haber imaginado. Sin el drenaje constante de apoyar el estilo de vida de mi familia, he podido reinvertir en mi empresa, expandir nuestros servicios y contratar personal talentoso que comparte mi visión. Ahora manejamos eventos para clientes internacionales, y el año pasado una revista prestigiosa destacó nuestro trabajo en su portada. Un logro que pasó desapercibido por la familia Hernández, pero fue celebrado con champán y baile por las personas que verdaderamente me valoran. Tengo relaciones saludables ahora, amistades y conexiones románticas construidas sobre respeto mutuo en lugar de obligación. Incluso he comenzado a salir con alguien, un arquitecto amable y exitoso que ve mi independencia como una fortaleza, no como un fracaso. Él entiende mis límites alrededor del dinero y la familia, habiendo navegado su propia historia familiar compleja. Con él, estoy aprendiendo cómo se siente ser valorada por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Aún siento una punzada de tristeza a veces, pensando en lo que podría haber sido, pero esa tristeza es pequeña comparada con la libertad que gané. No soy la fracasada, soy una sobreviviente, soy resistente, soy la dueña de mi vida y mi dignidad. La historia de la familia Hernández es una advertencia, creo. Una muestra de cómo la codicia, el control y la falta de amor real pueden destruir lazos que se supone son inquebrantables. Mi historia es un recordatorio de que a veces, para encontrarse a uno mismo, uno debe tener el valor de separarse de aquellos que nos hunden, sin importar quiénes sean. La verdadera familia no siempre es de sangre, es la que eliges, la que te respeta, la que te ama por quien eres, no por lo que tienes o lo que haces por ellos. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber levantado esa copa. Fue el acto que me liberó. El precio fue alto, sí, pero la libertad no tiene precio. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Resonó contigo de alguna manera? ¿Has experimentado alguna vez una situación similar con tu familia?